cambio, síguenos ya, por un futuro donde todos tengan libertad. Alza la voz que se escuche latir, como es que la justicia... Ruta de Cambio. Muy buenas tardes, bienvenidas sean todas las personas a otro capítulo de su programa Ruta de Cambio, donde buscamos un acercamiento con la sociedad civil para construir una justicia mucho más cercana a la sociedad, una justicia cotidiana y un entendimiento del constitucionalismo mucho más societario, mucho más comunitario. Construiremos de la mano de ustedes un constitucionalismo empático donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. En este momento estamos con Raúl Velázquez, el buen Rulo, quien nos va a contar de su experiencia como cofundador de Tejiendo Pueblos. Cuéntanos, estimado Rulo, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, James, por invitarme. Ahora sí que un placer estar aquí contigo para platicar un poquito a todo el que te sigue, un poquito sobre lo que es Tejiendo Pueblos. Nosotros somos un grupo cívico que comenzó labores en 2017, justo con los sismos que tuvimos en la Ciudad de México, pero previamente en todo lo que fue la zona de Puebla, Morelos y Oaxaca. Unos amigos habían reunido donativos para que la maquinaria aquí en Ciudad de México, que estaba ayudando en escarbar escombros y demás, nunca dejara de trabajar. Entonces consiguieron donativos, con esos donativos estaban proveyendo a todas esas máquinas de diésel, les sobra dinero y entonces decidimos llevar los recursos a Juchitán, Oaxaca. De ahí son mis abuelos paternos y en ese momento Juchitán estaba súper destruido y decidimos reconstruir oficios. ¿Y qué fue lo que hicimos? Donamos recursos para la reconstrucción de hornos de pan, hornos de barro, compramos bastidores, plomeros que habían perdido sus En Juchitán hay mucha labor con horno de pan y horno de barro. Sí. Digo, porque el público a lo mejor no ubica que Juchitán fue una zona muy afectada durante los sismos, pero no todos conocen Juchitán ni cuáles son su cotidianidad, sus labores. Es decir, es una parte central en la labor de las personas que viven ahí, los hornos de pan y los hornos de... hornos de barro, que justo son los famosos totopos, ¿no? Que son estas tortillas duras. No, son hornos, es una olla en la cual meten tortilla que se pega al horno y entonces son unas tortillas duras, ¿no? Ya recordé cuáles. Exacto, justo. Entonces, bueno, fuimos ahí, estuvimos entregando esos donativos y en la pandemia, ya en el 2020, cambiamos completamente nuestra iniciativa. Una amiga había ido a la Merced y subió un video donde hablaba de las problemáticas que estaban viviendo las trabajadoras sexuales ahí. La acompaño y en esa primera plática que tuve con Brigada Callejera ese mismo día, con Arlene, me di cuenta de la importancia que teníamos que voltear a ver a esta población, ¿no? Entonces empezamos a llevar despensas a trabajadoras sexuales cis y trans de Ciudad de México. Y de ahí se modificó todo lo que hemos hecho desde ese entonces, ¿no? En este momento seguimos apoyando a trabajadoras sexuales y desde el año pasado, como te comentaba hace ratito fuera de cámara, ya también apoyamos a migrantes, ¿no? Poblaciones súper vulnerables que necesitan de nuestro apoyo. Y bueno, yo soy parte de la comunidad LGBT y qué mejor también ahí estar impulsando lo que la comunidad trans necesita. Especialmente en este momento nos estamos enfocando en las abuelas trans, que muchas fueron trabajadoras sexuales y que en este momento necesitan una vejez digna, pero no tienen los recursos, entonces nosotros les estamos proveyendo despensas, comida y otro tipo de servicios. Que me gusta mucho aparte la perspectiva, porque has dicho, hemos dado giros, no hemos cambiado de grupo vulnerable, hemos atendido mucho tipo de personas bajo muchas circunstancias distintas, pero creo que han tenido un pilar fundamental que ha sido visibilizar a quien a lo mejor muchas veces no ha sido visto, ¿no? Voltearon a ver a Juchitán cuando muchas personas no estaban viendo allá, porque claramente una idea de una nación muy centralista, donde la Ciudad de México también había sido afectada, pues mucha ayuda se vino para acá, sin voltear a ver de donde venía el terremoto y toda la gente que estaba dañada allá. Lo mismo hicieron con las trabajadoras sexuales, que muchas veces no son volteadas a ver, donde también se necesita mucha ayuda y mucho apoyo, mucha visibilidad y mucho trabajo institucional también, para que tengan las mejores condiciones de una prestación de un servicio digno. Y también ahora con los migrantes, es decir, han sido poblaciones que, si bien podemos decir, atienden distintas maneras, distintos enfoques, la realidad es que en el fondo yo les reconozco mucho esta labor, esta empatía y esta solidaridad para voltear a ver a quien no ha sido visto, porque así es como construimos mejores sociedades muchísimo más justas, muchísimo más equitativas y muchísimo más solidarias.
Muchas Justo. gracias por toda esa No, labor hombre. que están haciendo. La verdad es que sí, justo como bien lo planteas, dentro de estas intersecciones de los grupos vulnerables están estas cuestiones que viven ahí estas poblaciones, ¿no? Esta parte de que son completamente invisibilizadas, pero también son criminalizadas muchas veces, ¿no? Son poblaciones que viven alrededor de rumores, ¿no? Que si los migrantes son flojos, que si vienen aquí a quitarnos los trabajos, por el otro lado, las mujeres trabajadoras sexuales, que si son malas madres, pues si tienen hijos, que al final del día son estigmas y estereotipos que creo que al final del día también tenemos que luchar, ¿no? Y buscar que justo se conviertan en derechos, ¿no? Claro. Entonces, hacemos ahorita también una gran labor en nuestras redes sociales para que la gente concientice, para que la gente humanice sus historias y a través de esa humanización también entiendan que sus problemáticas son como las tuyas o como las mías, ¿no? Que únicamente están saliendo de sus países de origen porque no les queda de otra, porque están buscando nuevas oportunidades y mejores oportunidades, y también entender que tenemos que vivir ya en ciudades como la Ciudad de México una interculturalidad, ¿no? Y que esa interculturalidad tenemos que todos los días, cada uno de nosotros, trabajarla, porque sin esa interculturalidad no vamos a poder integrar a todas estas poblaciones que se están quedando, hablando de los migrantes, ¿no? Claro, y qué bueno que lo tocas y qué bueno que lo dices, porque la Constitución nos lo marca desde el artículo 4, dice México es una nación pluricultural, dice. Y habla muchos temas y muchas cosas relacionadas con la diversidad, con la integración, pero si no empezamos a trabajar justamente desde un constitucionalismo más empático y hacerlo desde una transformación de la conciencia interna de cada persona para la vivencia que tenemos frente a las otras personas, pues también la Constitución se va a quedar ahí como letra escrita, que no es el objetivo de este programa, sino más bien acercarnos justamente a estas vivencias reales, como las que tú nos cuentas, y a través de ejercicios reales que nos hacen una mejor sociedad. Muchas gracias por esa labor, y vamos a caminar un ratito para seguir platicando. Claro que sí, Para James. seguir platicando sobre estas interseccionalidades, un concepto tan interesante en materia de derechos humanos que ya mencionaste tú y que ahorita vamos a ver. Conceptos: interseccionalidad y justicia en movimiento. Hay cuerpos que nunca llegan a ser vistos, cuerpos que cruzan fronteras sin nombre, con historias demasiado complejas para caber en una sola categoría. Ahí es donde empieza el trabajo de la interseccionalidad. El protocolo para juzgar casos que involucran personas migrantes de la Suprema Corte subraya que quienes imparten justicia deben reconocer que las personas no son unidimensionales. Migrar siendo mujer, indígena, trans, adolescente o mayor de edad no implica solo vulnerabilidad acumulada, sino formas específicas de exclusión que no se suman, se entrelazan. Y si el expediente no logra verlas, el juicio tampoco puede repararlas. La interseccionalidad, en términos jurídicos, es una herramienta de análisis que permite identificar cómo distintas condiciones sociales, como género, edad, discapacidad, etnia, orientación sexual o condición migratoria, interactúan en una misma persona, generando formas agravadas de discriminación. No basta con examinar cada categoría por separado, hay que entender cómo se influyen entre sí, cómo operan juntas dentro de un sistema que tiende a silenciar a quienes se salen del molde. Aplicar una perspectiva interseccional no es un gesto de empatía, simple empatía. Es una exigencia jurídica que deriva del artículo 1 constitucional, el cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo afirma expresamente el protocolo. La igualdad real no se alcanza con un trato idéntico, sino reconociendo las condiciones específicas de cada persona y removiendo los obstáculos estructurales que limitan su acceso a la justicia. Por ello, juzgar con interseccionalidad implica hacerse preguntas concretas. No solo ¿es migrante?, sino ¿habla español?, ¿viaja sola?, ¿tiene una discapacidad?, ¿ha vivido violencia?, ¿tiene hijos?, ¿cuál es su orientación sexual?, ¿vive con VIH?, ¿es víctima de trata?, ¿es menor de edad o adulta mayor? El protocolo ofrece guías claras para ese trabajo. Realizar una evaluación contextual amplia, identificar los factores de riesgo, activar medidas de protección reforzada y aplicar estándares diferenciados para garantizar el acceso efectivo a la justicia. La interseccionalidad es una forma de justicia, porque tratar de forma idéntica a quienes enfrentan realidades distintas es perpetuar la exclusión, y porque solo cuando se entrelazan las diferencias se pueden construir sentencias reparadoras. Queridos amigos, amigas, amigues, y como escucharon, pues uno de los grandes problemas actuales, vigentes de los derechos humanos, es entenderlos
desde todas estas interseccionalidades que atraviesan a las personas. Los problemas más sofisticados de los derechos humanos de las personas el día de hoy ya no se limitan únicamente a las poblaciones LGTBI, al matrimonio igualitario, sino que cruzan muchísimas interseccionalidades. La pobreza, el trabajo sexual, otras condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser justamente la calidad de una persona transmigrante, que no es lo mismo de una persona trans solamente, o bien de una persona migrante que no tiene otra interseccionalidad que la cruza. Y bien, pues los problemas de los derechos humanos se vuelven muy complicados y desde luego, pues también la manera de entenderlos y la manera de ayudar. Y eso platicábamos ahorita un poco con Rulo. Y pues quiero preguntarle si conoces, bueno, o recuerdas más bien alguna historia que de alguna forma pues te haya sido significativa, te haya marcado, que creas que aportas en todo este camino, pues que han ayudado a muchísimas personas, muchísimas familias, pero alguna que digas, recuerdo esta por el momento. Mira, tengo dos que quisiera compartir y justo las quiero compartir porque en el trabajo que hemos hecho en Tejiendo Pueblos, lo que hemos visto que es súper significativo es cómo las personas que nos siguen, cuando tienen estos encuentros cercanos cara a cara con los migrantes o con las trabajadoras sexuales, es cuando más logran empatizar, ¿no? En redes nos siguen, le ponen like, nos comentan, pero hasta que no vives esas experiencias en conjunto con esas personas es cuando realmente haces como ciertos clics, ¿no? Y justo conocimos a una pareja de migrantes, ella es de Honduras y él es de Guatemala. Ella empezó a caminar hacia México embarazada, el papá de su hijo la abandonó en Oaxaca y con Luis el guatemalteco siguió el camino y se enamoraron, ¿no? Y llegaron a Ciudad de México, tuvieron al hijo, él decidió adoptarlo, ser el papá y, o sea, como que se me hace muy significativa porque al final del día es donde te das cuenta de la humanidad y de la complejidad que viven estas personas que vienen a México, ¿no? Y que al final del día el amor se puede dar en estas circunstancias que uno por fuera diría, wow, qué complicado es ese caminar. Sin embargo, dentro de ese caminar y dentro de todas estas cuestiones que vivieron, encontraron el amor y ahorita son una familia que está viviendo en Monterrey. Tuve justo contacto con ellos la semana pasada, ya se van a regresar a Honduras porque en definitiva ya no tienen oportunidad de cruzar y se les está haciendo muy complicado vivir en México. Pero bueno, esa historia es de la que quería compartir porque al final del día, al final de lo que buscamos hacer es humanizar todas estas historias que están detrás, ¿no? Y al final del día tenemos que olvidarnos de los números, ¿no? O sea, hablamos muchos las encuestas, las noticias hablan son más de 100,000 migrantes que pidieron, asilo en México, son 140,000 los que en 2024 llegaron a la frontera norte, etcétera, pero al final del día, detrás de esos números hay historias como esta que les acabo de compartir y que siento que es súper importante hacerlas notar. Te cuento un caso. En octubre de 2019 salieron de Honduras. Eran cientos al principio, luego miles. Se les unieron salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. Caminaban en caravana porque caminar juntos es más seguro que huir solos. Mujeres embarazadas, niños descalzos, personas con VIH. Llegaron a la frontera sur de México. En el puente internacional Rodolfo Robles, en Chiapas, se instalaron vallas. El gobierno colocó dispositivos de seguridad. Las autoridades mexicanas alegaron que debían contener el flujo para mantener el orden. Pero algo esencial se perdió en esa contención. Ni el Instituto Nacional de Migración ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados activaron mecanismos de evaluación individual. No se identificó a las niñas, a los niños, a los adolescentes. No se documentaron sus necesidades ni su consentimiento y no se ofreció asistencia para solicitar ayuda. Una organización civil presentó un amparo y alegó que el Estado había omitido su deber de protección reforzada hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. El caso llegó a la Suprema Corte como amparo en revisión 7/2020. El tribunal fue claro. La autoridad no puede esperar a que alguien toque la puerta cuando sabe que la puerta está cerrada. Dijo que las caravanas eran un fenómeno visible y que no se requería una solicitud expresa para activar el deber de protección. En contextos así, el interés superior de la niñez, la dignidad de las personas migrantes, el acceso a la justicia deben ser el punto de partida y no la última consideración. La Corte ordenó al Estado mexicano que emitiera medidas generales de evaluación migratoria con enfoque diferenciado, que garantizara atención médica y psicosocial
y que reconociera la calidad de refugiadas a quienes por las circunstancias lo necesitaban. Otro caso. En junio de 2019 inició el programa Quédate en México. Su nombre oficial era Protocolos de Protección a Migrantes, pero en los hechos significó que miles de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos fueran regresadas a México a esperar su trámite migratorio. El problema no era solo la espera, era dónde y cómo se esperaba. Las personas fueron devueltas sin alojamiento, sin recursos, sin condiciones de seguridad. Fueron abandonadas en zonas fronterizas, la mayoría sin redes de apoyo, y un grupo de organizaciones impugnó esa política. Alegaron que las autoridades mexicanas estaban permitiendo una medida extranjera sin evaluar su legalidad ni garantizar la protección interna. El caso llegó a la Corte como amparo en revisión 302-2020. La defensa del Estado fue sencilla. Se trataba de una política exterior acordada con otro país. La Corte respondió con contundencia: si una política tiene efectos dentro del territorio mexicano, debe ser sujeta a control constitucional. Y no se puede ignorar que esas decisiones afectan la integridad, la libertad y el acceso a derechos fundamentales de personas migrantes en nuestro país. La Corte no solo reconoció que había omisiones administrativas graves, también estableció que cualquier política migratoria, venga de donde venga, debe cumplir con los principios de legalidad, debido proceso y dignidad humana. Estas sentencias no se escribieron con tinta, se escribieron con los pasos de quienes caminaron sin ser escuchados, con las ausencias de quienes ya no llegaron y con la memoria de un sistema que por momentos olvidó lo que significaba proteger. En ruta de cambio, porque migrar no borra tus derechos y el silencio de las instituciones no debería ser más fuerte que la voz de quienes buscan refugio. No sé, en el trabajo sexual tengo una de Patsy, que ella fue trabajadora sexual y que ella, además de sus 2 hijos biológicos, adoptó a 2 hijos que eran de trabajadoras sexuales, una que falleció y otra que tenía problemas con algunas sustancias y otros. Y es una familia que ahora tiene 4 hijos, ¿no? Que justo le preguntas a Patsy y su sueño era y siempre ha sido tener un orfanato para niños. Entonces me encanta esa historia porque es así de todo lo que significa también, ¿no? Entonces esas 2 historias las dejo para que justo pensemos eso, ¿no? Como esos sueños y como esa bondad y esa comunidad también dentro del trabajo sexual, dentro de las compañeras que viven el trabajo sexual es súper fuerte, ¿no? Ahora que me cuentas estas historias, y pues que son historias de mucha humanidad, entendida como que las personas van generando lazos solidarios, van construyendo familias, núcleos familiares importantes a través del cariño, a través de la decisión personal, de la toma de decisión personal de generar núcleos familiares. Quería preguntarte, porque no lo hice hace rato, pero ¿de dónde el nombre de Tejiendo Pueblos? Tejiendo Pueblos. Tejiendo Pueblos, en un inicio era el nombre completo Tejiendo Pueblos Amigos Remendando Oficios, porque como les comenté, buscábamos que los oficios en Juchitán, Oaxaca, se reanudaran, ¿no? Entonces pensamos en el tejido social que podíamos generar, ¿no? Y siento que ahorita, de hecho, seguimos usando el hashtag tejiendo nuestro entorno, porque al final del día parte de lo que vemos que es súper importante hacer, así como hablabas ahorita de este familia, ¿no? Que se genera en las historias que contábamos, justo es lo que tendríamos que hacer los que estamos afuera, ¿no? Ser parte de esas familias, ser parte de ese entorno, quitando nuestros estigmas, quitando nuestros juicios, y ese quitar estigmas, ese quitar juicios, es el que nos ayudará a que los derechos humanos de esas personas realmente prevalezcan, ¿no? Porque al final del día, cuando entendemos que lo más importante es el ser humano, estamos tejiendo ese entorno para que el otro viva con libertad, para que el otro vive con dignificación, todo lo que tú y yo queremos también para nuestras vidas. Fíjate que lo imaginé un poco, aunque no sabía, pero es una palabra a mí que me gusta muchísimo, tejido social. Y qué bueno que la hayan rescatado un poco para el nombre de su movimiento cívico, porque creo que es una palabra que hace falta mucho a veces en los estudios sobre la justicia. La abogacía generalmente se va un poco por el análisis del derecho y todo, pero los derechos humanos implican una aproximación multidisciplinaria y desde luego de la mano de otras ciencias sociales
la sociología, la historia, la psicología. Y hablar de tejido social me parece algo bastante relevante, bastante significativo y bastante importante en los tiempos que estamos viviendo, porque implica el reconocimiento de una construcción muy profunda, de una construcción muy compleja, de una construcción muy diversa e intercultural. Implica imaginarnos literalmente un tejido, pero con muchos tipos de hilos, de muchas calidades, de muchos colores, Sí. de muchas formas, pero que cuando lo ves encuentras algo tan precioso como lo es nuestro México. Pero entenderlo no es tan sencillo como solo ver el producto terminado tan hermoso como es nuestra sociedad mexicana, sino es entender que detrás de eso y de manera profunda, pues hubo mucho trabajo solidario de muchas personas diversas, Claro. de muchas personas que aportan lo que pueden a la sociedad y de muchas personas que se van reconociendo en el otro. Entonces es un concepto que me gusta mucho. Qué bueno que le pusieron así, nos invita a reflexionar, nos invita a deconstruirnos, a analizarnos como sociedad y pues está increíble. Preguntarles en ese contexto, pues, ¿cuántas personas han llegado a su mundo? ¿Cuántas personas han ayudado? ¿Tienes algún aproximado? Pues en un inicio en Juchitán apoyamos alrededor de 100 familias, ¿no? Con todos los esfuerzos que desarrollamos en la reconstrucción de varias cuestiones y en entregarles las herramientas que necesitaban para trabajar de nueva cuenta. Y ahora que seguimos trabajando con trabajadoras sexuales cis y trans independientes de Ciudad de México, hemos entregado ya alrededor de 2.500 despensas, ¿no? 2.500 despensas que aproximadamente cada una tiene siempre 13 productos. Y además, siempre que hacemos esas entregas, hacemos un convivio, ¿no? Entonces, además les damos comida, les desarrollamos algunos talleres, les hemos hecho piñata, les hemos llevado a sus niñes, magos, por ahí un payaso. Hemos tratado también de que se vuelva un convivio para todas las que asisten. Eso me encanta, qué bueno que lo mencionas, porque a veces uno siempre que piensa en ayudar, piensa en lo económico y piensa en la despensa y piensa... Pero digo, yo sé que no es la realidad de todas las familias mexicanas, pero a veces la parte económica para quien lo tiene es lo más fácil. Desprenderse del tiempo para dar un poquito de la energía, para dar un poquito del amor y para estar en convivencia con otras personas en sociedad es lo que cuesta más trabajo y a veces es lo más valioso. Claro. Porque muchas personas están justamente en este proceso pues de buscar acompañamientos, Justo. de buscar plática, de buscar una construcción social y humanitaria con un entorno que generalmente pues sufre de mucho rechazo o de mucho abandono o de mucha necesidad de estar en contacto con otras personas. Lo hemos visto en otros programas, lo hemos visto con otro tipo de ayudas, pero qué bueno que no solo se limite a ese tipo de ayudas, sino que se genere un buen sentimiento de solidaridad y de comunidad con nosotros, porque creo que también eso nos hace falta mucho como sociedad, de dedicarnos tiempo y espacio en tiempo de calidad para poder tener estos momentos de convivencia, de reconocimiento con otras personas. Sí, justo tuvimos por ahí un par de talleres donde hablábamos de la autovalía de la persona con trabajadoras sexuales y de cómo manejar sus emociones y también que te tendieran una herramienta de meditación cuando se sentían mal y así, ¿no? Entonces se volvió un espacio bien bonito donde muchas de ellas nos decían es que por primera vez o hace mucho no tenía la oportunidad de expresar lo que ahorita estaba sintiendo, ¿no? Entonces, justo esa parte que comentas de tener esa oportunidad de darles, porque tenemos los contactos de un experto que se quiere sumar, de un psicólogo que se quiere sumar, hemos hecho también esos encuentros con todas ellas. Y también hablando de los migrantes, lo que hacemos actualmente es una cocina solidaria que organizamos con Gastromotiva, que Gastromotiva está en el centro y ellos, además de ser una escuela que se dedica a brindar educación a gente vulnerable, organizan cocinas solidarias y hemos organizado alrededor de ya de 7 con ellos. Cada vez que vamos cocinamos para 400 personas y esa comida la entregamos siempre en la Plaza de la Soledad en la Merced, porque ahí pues el Padre Benito, que no sé si lo conoces, pero tiene su asociación Saciando al Pobre. Con el Padre Benito hemos hecho mucho esta labor de llevar esa comida a los migrantes que están en esa zona. Entonces, pues se ha vuelto también bien bonito y muy enriquecedor el tener ese
cara a cara con los migrantes que están en la Ciudad de México, ¿no? Muchas personas me dicen, ay, sí, ya cuando voy a Viaducto siempre veo a migrantes y así, pero la verdad es que la burbuja en la que vivimos de repente no nos hace ver que hay miles durmiendo todos los días en la Merced, ¿sabes? Entonces, justo como decía hace rato, la gente que nos acompaña, la verdad es que le abre la vida y le abre los ojos y es gente que muchísimas veces ya también ha repetido acompañándonos en esas comidas solidarias. Que muchas gracias, porque aparte es un trabajo colaborativo de la sociedad civil, que yo siempre he creído que la mejor cara de la justicia se construye de la mano de la sociedad civil, pero en realidad en principio debería ser una obligación del Estado. El Estado es quien debería estar pues cuidando por los derechos humanos de todas las personas y en gran parte también por los derechos de los migrantes. Que curioso es que cuando pensamos además en un tema tan complicado como la migración, pues la gente piensa mucho en sus personas que se van a Estados Unidos como migrantes que están en Estados Unidos y las condiciones bajo las cuales están allá. Pero nadie voltea a ver tampoco las condiciones en cuales los migrantes, por ejemplo centroamericanos, tienen sus vidas por el paso en el territorio mexicano. Esas personas que pasan por el territorio mexicano, migrantes generalmente centroamericanos, también tienen condiciones muy duras de vivencia personal y respecto de las cuales el Estado también tendría que tener la obligación de tener las mejores condiciones dignas para el aseguramiento de los derechos humanos pues, más básicos, incluyendo justamente la alimentación, el estar en un sitio digno donde puedan pues tener sus necesidades y generar a lo mejor condiciones mínimas de humanismo y de vivencia personal. Y no siempre es así. Se necesita mucho de la sociedad civil que además necesita también comprender, como tú bien dices, pues voltear a ver al migrante de una manera solidaria, ¿no? Como una persona que está buscando mejores condiciones de vida, que está transitando. El derecho al tránsito también es un derecho humano, ¿no? Entonces, voltearlo a ver con empatía, sí, no con discriminación, porque a veces también a la sociedad mexicana les falta esa empatía. Derechos. El derecho a la alimentación suele ser poco discutido, pero es inmediato. Pensemos en las diferencias que se generan entre aquellas personas que pueden enfrentar el día a día o aquellas que lo hacen con el cuerpo debilitado por la escasez. En una mesa vacía, el ejercicio de los derechos se dificulta. Por eso este no es un tema asistencial, es un tema de justicia. En México, el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y adecuada está reconocido en el artículo 4 de la Constitución y a nivel internacional se entiende como parte del derecho a una vida digna. No se trata solo de tener algo que comer, se trata de poder alimentarse de manera regular, segura, culturalmente pertinente y sin depender de actos de caridad. Este derecho obliga al Estado en 3 niveles fundamentales. Primero, debe respetarlo. Esto significa que no puede obstaculizar el acceso a los alimentos ni implementar medidas que lo restrinjan. Una política pública que, por ejemplo, desplaza comunidades o contamina fuentes de agua sin repararlas, vulnera directamente este derecho. Segundo, tiene el deber de protegerlo, es decir, de evitar que actores privados, como empresas, que especulan con precios o contaminan zonas agrícolas, impidan el acceso real a una alimentación adecuada. Y tercero, debe facilitarlo. Esto incluye crear condiciones materiales y estructurales para que las personas puedan alimentarse por sí mismas, incentivar la producción local, apoyar las redes de distribución comunitaria y garantizar que las poblaciones marginadas tengan medios sostenibles para nutrirse. Esta obligación no desaparece en tiempos de crisis, al contrario, se intensifica. Por eso cuando las comunidades organizan cocinas solidarias, cuando las mujeres levantan comedores públicos, cuando las redes ciudadanas sostienen la nutrición donde el Estado no llega, no están supliendo, están exigiendo, están poniendo el cuerpo donde debería estar la política. Una alimentación adecuada no puede reducirse a contar calorías ni a repartir insumos básicos. Alimentarse también es identidad, es comunidad, es dignidad, es decidir qué se come, cuándo y cómo. Y esto, cuando se niega, duele más que el hambre. En el fondo, el derecho a la alimentación nos recuerda que el primer territorio que hay que proteger es el cuerpo, y que si no podemos garantizar que una persona coma con dignidad, entonces no podemos garantizarle nada. Porque la justicia también se siembra, se cocina y se sirve. Y justo cuando he dado alguna plática de migración, con un concepto que me gusta empezar es que al final del día todos somos migrantes. O sea,
o venimos de migrantes. Mis abuelos paternos son de Oaxaca y llegaron a la Ciudad de México. Mis abuelos maternos son de Aguascalientes y llegaron a la Ciudad de México. Y antes de que llegaran aquí, seguramente yo tengo por ahí alguna cuestión española que podría decir que pues llegaron también a México. Y yo me he cambiado de colonia y al final del día también en ese cambio de colonia estamos migrando porque al final del día lo que buscamos es un hogar, ¿no? Entonces en esa búsqueda de un hogar lo que queremos es un sitio tranquilo donde nos podamos desarrollar, donde si tengo yo hijos, hijes, puedan estar también ellos felices. Entonces, como bien lo dices, falta que la sociedad empatice con todos los migrantes, con las personas en movilidad, ¿no? Que ahorita los números son enormes, ¿no? Y que hay muchísima gente que está desplazada por cuestiones que no les quedan de otra, ¿no? Sí, ahí ese es otro tema muy, muy delicado del que tal vez pues, hablaremos en otra cápsula, pero el desplazamiento forzado, o sea que también es una cuestión de inmigración, pero en entendimiento como desplazamiento forzado por lo que queramos pensar, pero generalmente por el crimen organizado aquí en México, pero bueno, se puede dar por crímenes de guerra, entre otras cosas, genera condiciones... Por la crisis climática, incluso por la crisis climática genera condiciones pues muy austeras y de mucha preocupación para las personas. Exacto. Pues muchas gracias, Rulo. Vamos a seguir Gracias caminando a ti, otro ratito por aquí y platicaremos otros temas de la mayor importancia. Buenísimo. Entonces vamos a caminarle Vamos. por acá. Pues ya te lo dije muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por toda la ayuda que haces para construir una sociedad muchísimo más justa e igualitaria. Creo además que cuando ayudas a una persona, cuando ayudas a una familia, como nos has contado ahora, vas tejiendo sociedad, porque no solo es esa persona a la que le llega la despensa, a la que le llega las palabras de ayuda, a las que le lleva el acercamiento y el acompañamiento comunitario, sino que esa persona, desde luego, va a ser una persona muchísimo más sensata, muchísimo más sensible y va a llegar también a su entorno a seguir transformando y construyendo una sociedad que creo mucho mejor. Y en estas palabras y en este entorno que hemos tenido, quisiera preguntarte yo también, ¿cuáles crees que son las carencias de estos grupos con los que has trabajado? Yo sé que son muchísimas y cada quien tiene una perspectiva y una vivencia personal distinta a partir de los momentos, de las personas, de los encuentros, de las comunidades en las que hemos estado. Pero en tu experiencia, ¿qué crees que hace falta, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales, las personas trans o bien de las personas migrantes? Transformando la judicatura. Envejecer no es un problema jurídico. El problema es cuando el sistema judicial mira a la vejez como una carga o como una etapa sin voz. Y si además de mayor, eres distinta, lo que se pierde no solo es protección, es el reconocimiento mismo de tu existencia. La Suprema Corte, en el manual para juzgar casos de personas mayores, rompe con la visión paternalista que durante años ha dominado en tribunales. La edad, dice el manual, no puede ser tratada como sinónimo de incapacidad ni como condición que justifique decisiones sin consentimiento. La persona mayor no es objeto de tutela automática, pero es un sujeto pleno de derechos. Juzgar con perspectiva de edad implica, primero, abandonar la idea de que todas las personas mayores son iguales. La vejez no es uniforme. Hay vejeces indígenas, urbanas, rurales, solidarias, acompañadas. Hay quienes envejecen con enfermedades, otras con saberes comunitarios, otras con culpas arrastradas por años de discriminación. Segundo, esta perspectiva exige reconocer principios específicos: la autonomía, la igualdad, la participación activa, la accesibilidad y la diversidad. Y esto no puede quedarse en el discurso. En la práctica judicial significa preguntar antes de suponer, escuchar antes de decidir, respetar antes que corregir. Nos recuerda a algo que suele olvidarse. Muchas personas mayores no acceden a la justicia porque no saben que pueden hacerlo, porque temen las represalias familiares o porque el sistema nunca fue construido para atenderlas. Y esa visibilidad se agrava cuando la persona mayor pertenece a la diversidad sexual o de género. La judicatura no puede seguir ignorando que hay abuelas lesbianas, abuelos con VIH, personas no binarias envejeciendo sin reconocimiento legal y mujeres trans que han vivido toda su vida a contracorriente. Sus necesidades no son una rareza, son una deuda histórica de una sociedad que les ha discriminado. En uno de nuestros episodios le pregunté a Mayésica Duvali qué significaba para ella el éxito. Ella, mujer trans, adulta mayor y activista, me miró directo y dijo: soy una mujer exitosa por haber llegado a los 65 años en un país como este donde la esperanza de vida para nosotras es de 30.
Esa frase no necesita explicación, pero sí compromiso. Porque garantizar una vejez digna no es dar asistencia, es reconocer trayectorias, proteger la memoria histórica y sostener la identidad, las identidades de quienes han sobrevivido a todo, incluso al olvido institucional. Pues sí, James. Así que el listado es grande. Que paréntesis, amo que me diga James, porque a mí me gusta, por cierto, pero la gente luego es bien formal con el magistrado y siempre le dicen casi señor. Yo soy más grande No que lo tú, hagan, James. no Yo lo soy hagan. más grande que tú, James. Entonces, Muchas gracias. Adelante. pues mira, en cuanto a las trabajadoras sexuales cis y trans, obviamente algo fundamental que necesitan es seguridad social, ¿no? Es una seguridad social también que les ayude a tener una vejez digna. Ahorita que estamos apoyando mucho a las trabajadoras sexuales ya de cierta edad, ¿no? Las abuelas trans, pues nos damos cuenta de la importancia que es esa seguridad social para esa vejez digna, ¿no? Necesitan también una atención médica adecuada, una atención médica que no sea estigmatizante, que cuando lleguen al hospital se les atienda en tiempo y forma, porque lamentablemente muchas veces no se les quiere atender o se les atiende ya muy tarde y entonces hace 2 semanas una compañera, Doris, falleció por eso, ¿sabes? Entonces en ese sentido el tema de médico para ellas es súper importante. Cuestiones básicas también que tenemos que pensar es que necesitan oportunidades en el espacio laboral, ¿no? Y entonces ahí se tienen que generar grandes esfuerzos para que las empresas, yo sé que en México ya algunas ya están haciendo esa labor, pero necesitamos abrir espacios para que las empresas en nuestro país acepten dentro de su plantilla laboral a personas trans, ¿no? Especialmente a mujeres trans, para que no tengan que caer en el trabajo sexual. Y no quiero estigmatizar el trabajo sexual, pero al final del día, por eso muchas caen en el trabajo sexual, ¿no? Es una decisión personal. Totalmente. Pero al final del día no hay oportunidades. Entonces, luego por otra parte está el tema de los migrantes y pues necesitan una atención mucho más humana de las autoridades, al igual que las trabajadoras sexuales, ¿no? Necesitamos también ver cómo vamos a atender a esa niñez que está llegando con todos los migrantes, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todos estos niños que se están convirtiendo en jóvenes, que si se están quedando en México, en nuestro país, qué educación les vamos a dar, ¿no? Entonces, esa parte también se vuelve súper importante. Entender que tenemos que darles oportunidades, ¿no? O sea, entender que también los migrantes pueden ser ideas, pueden ser innovación, pueden ser emprendimientos. Entonces, en ese sentido, creo que tanto de un lado para el otro, migrantes, trabajadoras sexuales, es eso, es hacer que se vuelvan parte de nuestra sociedad, ¿no? Y no poner divisiones y entender que son humanos que igual iban a tener los mismos talentos que nosotros, habilidades. Inclusive estamos viendo a migrantes que están llegando con muchísima capacitación, experiencia en temas laborales, ¿no? Entonces, eso, tenemos que abrirnos como sociedad para poder incluirlos e integrarlos. Me parece bastante importante la reflexión que pones sobre la mesa para todas las personas que están escuchando, porque cierto es que la construcción de los derechos humanos empieza por obligaciones muy concretas, que son obligaciones estatales, de un Estado que debería proveer todo lo necesario para que las personas puedan vivir de manera libre y en igualdad. Pero también hay un problema, digamos, en el propio tejido social, en la propia humanidad, de la manera en que nos vemos frente a los otros. Aun cuando el Estado, que no quiero decir que sea así, brindara todas estas capacidades, brindara todos estos extremos y todos estos derechos, siempre hay un trabajo pendiente de nosotras, las personas como sociedad, de voltear a ver al otro como igual. Ese es un trabajo muy personal. Exacto. Aquí yo lo he llamado muchas veces interiorizar la Constitución, que no es propiamente esa perspectiva general de la obligación estatal del Estado frente a las personas, sino de las personas frente a las otras personas. Y no implica simplemente tolerarlas, sino implica respetarlas, reconocerlas, asumirlas e integrarlas a nuestras comunidades, a nuestro entorno y a nuestro espacio. Y bueno, con estas palabras, mi última pregunta, estimado Rulo, es ¿cómo podemos ayudar
¿Cómo pueden las personas ayudar? ¿Cómo pueden sumarse al proyecto si es que les interesa? ¿Cómo pueden colaborar? Que sea lo mínimo. Tú cuéntanos, expláyate. Invito a todos los que nos están viendo o escuchando el que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Tejiendo Pueblos, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí van a poder encontrar una liga de Money Pool. En esta liga de Money Pool nos pueden donar para que podamos seguir comprando despensas. Y también los invitamos a seguir las actividades que estamos subiendo constantemente. Van a ver que generalmente siempre subimos posteos para hablar de que necesitamos voluntariado para que nos ayuden a cocinar, voluntariado para que nos acompañen en nuestras cocinas solidarias. Y también estamos ya haciendo pláticas con empresas justo para esa conciencia que estábamos platicando, ¿no? Entonces, también si alguien quiere conocer más sobre la temática de migración y posteriormente tener acceso o tener este acompañamiento con migrantes, ¿no? Ya sea en Casa Tochán, con quien tenemos una alianza, o también con los migrantes que están en la zona de la Merced, podemos hacer todo un plan para que los empleados de la empresa y colaboradores tengan estas oportunidades de convivir con esta población, ¿no? Y lo mismo con trabajadoras sexuales, con abuelas trans. Hace un par de semanas hicimos una colaboración con una empresa que tuvo distintas fases y al final la última fase fue este involucramiento con las abuelas trans. Entonces los invito a que nos sigan, a que nos apoyen, nos donen y nos acompañen en todas las actividades que hacemos. Muchas gracias, estimado Rulo. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Pues ya saben, estimado auditorio, les recordamos que pueden seguir aquí las redes sociales de un movimiento cívico de gran importancia como es este. A seguirnos en las redes sociales también a nosotros como Proyecto Ruta de Cambio, ya que nos acompañen a construir de su mano una sociedad muchísimo más justa e igualitaria en esto que llamamos hacia un constitucionalismo empático, donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Los esperamos en el siguiente capítulo. Abrazos.